Capítulo 116. Humana Vitae y Gaudium et Spes. Reanudamos las reflexiones que tienden a colegar la encíclica Humana Vitae con el conjunto de la teología del cuerpo. Sí, dije colegar, no colgar. ¿Ok? Reanudamos las reflexiones que tienden a colegar la encíclica Humana Vitae con el conjunto de la teología del cuerpo. Esta encíclica no se limita a recordar la norma moral que concierne a la convivencia conyugal, reafirmándola ante las nuevas circunstancias. Pablo VI, al pronunciarse con el magisterio auténtico mediante la encíclica en 1968, ha tenido delante de sus ojos la autorizada enunciación del Concilio Vaticano II. Esta ha estado contenida en la Constitución de Gaudium et Spes en 1965. La encíclica no solo se halla en la línea de la enseñanza conciliar, sino que constituye también el desarrollo y la complementación de los problemas allí incluidos, de un modo especial con referencia al problema de la armonía del amor humano con el respeto a la vida, y sobre este punto leemos en la Gaudium et Spes las siguientes palabras. La Iglesia recuerda que no puede haber contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión obligatoria de la vida y del fomento genuino del amor conyugal. Gaudium Spes 51. La Constitución Pastoral del Vaticano II excluye toda verdadera contradicción en el orden normativo, lo cual por su parte confirma a Pablo VI, procurando a la vez proyectar luz sobre aquella no contradicción y de ese modo motivar la respectiva norma moral, demostrando la conformidad de la misma con la razón. Sin embargo, la Humana Vitae habla no tanto de la no contradicción en el orden normativo, cuanto de la inseparable conexión entre la transmisión de la vida y el auténtico amor conyugal desde el punto de vista de los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el procreativo. Humana Vitae 12, de los cuales ya se ha tratado. Nos podríamos detener largamente sobre el análisis de la norma misma, pero el carácter de uno y el otro documento lleva sobre todo a reflexiones o al menos indirectamente pastorales. En efecto, la Gaudium et Spes es una constitución pastoral, y la encíclica de Pablo VI, con todo su valor doctrinal, intenta tener la misma orientación y quiere ser, efectivamente, respuesta a las interrogantes del hombre contemporáneo. Son estas interrogantes de carácter demográfico y, en consecuencia, de carácter socioeconómico y político, relacionados con el crecimiento de la población en la Tierra. Son interrogantes que surgen en el campo de las ciencias particulares, y del mismo estilo son los interrogantes de los moralistas contemporáneos, llámese teólogos moralistas. Son antes que nada las interrogantes de los cónyuges que se encuentran ya en el centro de la atención de la Constitución conciliar, y que la encíclica toma de nueva cuenta con toda la precisión que es de desear. Precisamente leemos en ella: consideradas las condiciones de la vida actual y dado el significado que las relaciones conyugales tienen en el orden a la armonía entre los esposos y su mutua fidelidad, ¿no sería indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios algunas veces heroicos? Humana Vitae 3. En la antedicha formulación es evidente la solicitud con la que el autor de la encíclica procura afrontar los interrogativos del hombre contemporáneo en todo su alcance. El relieve de estos interrogativos supone una respuesta proporcionalmente ponderada y profunda, pues si por una parte es justo esperarse una profunda exposición de la norma, por la otra no es lícito esperar que una importancia no menor se conceda a los temas pastorales, ya que conciernen más directamente a la vida de los hombres concretos y de aquellos precisamente que se plantean las preguntas mencionadas al principio. Pablo VI ha tenido siempre delante de sí a esos hombres. Expresión de ello es, entre otros, el siguiente pasaje de la Humana Vitae,
La doctrina de la Iglesia en materia de la regulación de la natalidad, que es promulgadora de la ley divina, aparece y aparecerá de hecho fácilmente a los ojos de muchos, y es difícil e incluso imposible en la práctica. Y en verdad que, como todas las grandes y beneficiosas realidades, exige un serio y empeñoso empeño y mucho esfuerzo de un orden familiar, individual y social. Y más aún, no sería posible y actuar así sin la ayuda de Dios, que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres. Pero a todo aquel que reflexiona seriamente, no le puede menos que parecer que tales esfuerzos ennoblecen al hombre y benefician la comunidad humana. Humana Vitae 20. A esta altura no se habla más de la no contradicción normativa, sino sobre todo de la posibilidad de la observancia de la ley divina, es decir, de un tema al menos indirectamente pastoral. El hecho de que la ley tenga que ser, de posible, puesta en práctica, pertenece directamente a la misma naturaleza de la ley, y esta, por tanto, está contenida en el cuadro de la no contradictoriedad normativa. Y sin embargo, la posibilidad entendida como una actualidad de la norma pertenece también a la esfera práctica y pastoral. Mi predecesor habla, en el texto citado, precisamente de ese punto de vista. Se puede añadir una consideración de hecho de que toda la retrovisión bíblica denominada la teología del cuerpo nos ofrezca también, aunque indirectamente, la confirmación de la verdad de la norma moral contenida en la Humana Vitae, y nos predispone a considerar más a fondo los aspectos prácticos y pastorales del problema en su conjunto y los principios y presupuestos generales de la teología del cuerpo. ¿No estaban quizás sacados todos ellos de las respuestas que Cristo dio a las preguntas de sus concretos interlocutores? ¿Y los textos de Pablo, como por ejemplo los de la carta de los Corintios, no son acaso un pequeño manual en orden a los problemas de la vida moral de los primeros seguidores de Cristo? Y en estos textos encontramos ciertamente esa norma de comprensión que parece tan indispensable frente a los problemas de que trata la Humana Vitae, y que está presente en esta encíclica. Si alguien cree que el concilio y la encíclica no tienen bastante en cuenta las dificultades presentes en la vida concreta, es porque no comprende las preocupaciones pastorales que hubo en el origen de tales documentos. Preocupación pastoral significa la búsqueda del verdadero bien del hombre y la promoción de los valores impresos por Dios en la propia persona, es decir, significa la puesta en el acto de aquella regla de comprensión que intenta siempre el descubrimiento cada vez más claro del designio de Dios sobre el amor humano, con la certeza de que el único y verdadero bien de la persona humana consiste en la realización de ese designio divino. Se podría decir que precisamente en nombre de la mencionada norma de la comprensión, el concilio ha planteado la cuestión de la armonía del amor humano con respecto a la vida, GS 51. Y para los que no sepan, GS significa Gaudium Spes. Y la encíclica Humana Vitae no solo ha recordado luego las normas morales que obligan en ese ámbito, sino que se ocupa además ampliamente del problema de la posibilidad de la observancia de la ley divina. Estas reflexiones actuales sobre el carácter del documento Humana Vitae nos preparan para tratar a continuación el tema de la paternidad responsable.